Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus Estamos en el tema de corriente eléctrica, fuerza electromotriz y vamos a resolver el siguiente ejemplo. Calcular la caída de tensión interna si la caída de tensión total es de 62 voltios y la resistencia externa es de 6 ohmios. Si una carga de 600 coulomb pasa por un conductor en 60 segundos. Bien, nos piden determinar la caída de tensión interna y tenemos como dato la caída de tensión total y podemos calcular con los datos que nos dan la caída de tensión externa. Entonces, anotamos los datos que tenemos. Tenemos la caída de tensión total, que va a ser igual a 62 voltios. Tenemos como dato la resistencia externa, que es de 6 ohmios. Y también tenemos la carga de 600 coulomb. 600 coulomb. El tiempo en 60 segundos. Estos datos los vamos a utilizar para calcular la intensidad y poder determinar nuestra incógnita que nos piden, que es la caída de tensión interna. Entonces vamos a empezar calculando la intensidad eléctrica, que es igual a la carga dividido entre el tiempo. Reemplazando datos vamos a tener la intensidad eléctrica, que va a ser igual a la carga, que es de 600 coulomb, dividido entre el tiempo, que es de 60 segundos. 600 dividido entre 60 es igual a 10. Coulomb dividido entre segundos me da igual a amperios. Entonces tengo la intensidad. Puedo calcular la caída de tensión externa, que es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia externa. La resistencia externa es como dato y acabamos de calcular la intensidad. Entonces la caída de tensión externa será igual a la intensidad, que es de 10 amperios, multiplicado por la resistencia, que es igual a 6 ohmios. 6 por 10 va a ser igual a 60. Amperios por ohmios es igual a voltios. Entonces ya tengo la caída de tensión externa. Tengo la caída de tensión total. La sumatoria de las dos caídas, la interna y la externa, es igual a la caída de tensión total. Entonces, voy a tener la caída de tensión total va a ser igual a la caída de tensión interna más la caída de tensión externa. Entonces, de aquí puedo despejar la caída de tensión interna, que va a ser igual, caída de tensión interna va a ser a la diferencia de la caída de tensión total menos la caída de tensión externa. Entonces, tengo la caída de tensión total, que es de 62 voltios. Voy a reemplazar datos, que va a ser 62 voltios menos la caída de tensión externa, que es igual a 60 voltios. La diferencia me dará igual a la caída de tensión interna, que es de 2 voltios. 62 menos 60 es igual a 2 voltios. Y ya tengo la caída de tensión interna, la cual me pidieron calcular. Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas.